Hola amigos, hoy les traemos un vídeo sobre sonido para ahuyentar mapaches. Los mapaches son animales muy astutos que suelen causar problemas en áreas urbanas y rurales, como volcar basura, dañar cultivos y entrar en casas en busca de comida. Para evitar estos inconvenientes, muchas personas recurren a métodos de disuasión, como el uso de sonidos para ahuyentar mapaches. Los sonidos para ahuyentar mapaches son una forma efectiva y no invasiva de mantener a estos animales lejos de nuestras propiedades. Estos dispositivos emiten sonidos agudos y molestos que perturban el oído sensible de los mapaches, haciéndolos sentir incómodos y alejándolos del área. Es importante utilizar estos dispositivos de manera adecuada, y siguiendo las instrucciones del fabricante para lograr los mejores resultados en la protección de nuestras propiedades contra estos intrusos peludos. ¿Cómo utilizar el sonido para ahuyentar mapaches? Utilizar el sonido como método de disuasión para ahuyentar mapaches es una técnica efectiva y no invasiva. Los mapaches son animales muy sensibles al ruido, por lo que la emisión de sonidos fuertes y molestos puede resultar en su alejamiento de la zona en cuestión. Existen diferentes dispositivos diseñados específicamente para emitir sonidos que repelen a los mapaches de forma segura. Estos dispositivos suelen emitir sonidos ultrasónicos que son inaudibles para los humanos, pero que resultan muy molestos para los mapaches. Es importante ubicar estratégicamente los dispositivos de sonido alrededor de la propiedad para maximizar su efectividad en la disuasión de los mapaches. Colocarlos en puntos clave como entradas, jardines o zonas donde se hayan avistado mapaches previamente, puede ayudar a crear una barrera sonora que los mantenga alejados. Es recomendable combinar el uso de sonido con otras medidas de control de plagas para lograr mejores resultados en la prevención de la presencia de mapaches. Mantener la propiedad limpia y libre de alimentos expuestos, así como sellar posibles entradas a refugios o guaridas, son acciones complementarias que pueden potenciar la efectividad del uso del sonido como repelente. En resumen, el uso de sonido para ahuyentar mapaches es una alternativa segura y respetuosa con el medio ambiente, que puede contribuir a mantener la tranquilidad en el hogar y prevenir daños causados por estos animales. Con la aplicación adecuada de esta técnica, es posible evitar la presencia no deseada de mapaches sin recurrir a métodos más agresivos o perjudiciales para la fauna local. Tipos de sonidos efectivos para alejar mapaches. Los mapaches son animales nocturnos muy curiosos y astutos, por lo que ahuyentarlos puede resultar todo un desafío. Una de las formas más efectivas de mantenerlos alejados es a través de sonidos fuertes e inesperados que los hagan sentir incómodos, y los lleven a buscar refugio en otro lugar. Entre los sonidos más efectivos para alejar a los mapaches se encuentran las alarmas de alta frecuencia y los ultrasonidos. Estos sonidos son imperceptibles para los humanos, pero resultan muy molestos para los mapaches, que tienen una audición mucho más sensible que la nuestra. Otro sonido efectivo para alejar a los mapaches es el ladrido de perros o el sonido de un depredador natural de estos animales. Los mapaches son presa de varios depredadores en la naturaleza, por lo que el sonido de un animal que represente una amenaza puede ser suficiente para hacerlos huir. Además de los sonidos, también es importante variar las frecuencias y los patrones de emisión para evitar que los mapaches se acostumbren y pierdan el efecto ahuyentador. Cambiar periódicamente los sonidos utilizados puede mantener a los mapaches en alerta y alejarlos de forma más efectiva. En resumen, para alejar mapaches de forma efectiva es necesario utilizar sonidos fuertes, inesperados y molestos para estos animales, como alarmas de alta frecuencia, ultrasonidos, ladridos de perros o sonidos de depredadores naturales. Variar las frecuencias y patrones de emisión de estos sonidos también es clave para mantener a los mapaches alejados a largo plazo. Consejos para controlar la presencia de mapaches con sonidos. Los mapaches pueden convertirse en una molestia si invaden tu propiedad en busca de comida o refugio. Una forma efectiva de controlar su presencia es a través del uso de sonidos que los ahuyenten. Los mapaches son animales nocturnos y suelen ser más activos durante la noche. Por lo tanto, es recomendable utilizar sonidos ahuyentadores durante las horas en las que son más propensos a estar presentes en tu propiedad. Existen diferentes tipos de sonidos que pueden resultar efectivos para ahuyentar a los mapaches, como por ejemplo sonidos de depredadores naturales como coyotes o lechuzas. Estos sonidos pueden hacer que los mapaches se sientan amenazados y opten por alejarse de tu hogar. Favor, déjanos tus comentarios, dale like. Gracias.